Claroscuro. La tradición y el trabajo que tiene Suiza a través de su embajada, a través de su cooperación, la ayuda obrera suiza, el PADEM, bueno, Solidar Suiza ahora, nos habla de un trabajo que de verdad ha integrado a dos pueblos como Suiza y Bolivia, pero lo que realmente le tenemos que agradecer a Suiza es esa capacidad que ha tenido de leer desde el lenguaje boliviano, desde nuestra cultura, desde nuestras actividades, desde nuestras verdaderas aspiraciones, cómo es que podían aportar en el país. No vinieron con una receta y dijeron Bolivia necesitan esto. La experiencia nos dice que Suiza siempre ha tenido la capacidad de escucharnos, de conocernos. Vamos a hablar acerca del trabajo que realiza Suiza en Bolivia, tendiendo puentes. En julio pasado ha llegado al país, nos acaba de confesar que le gusta toda la comida boliviana y que ya está lo suficientemente aclimatado al país. Está con nosotros Roger Denzer, embajador de Suiza en Bolivia. Roger, bienvenido. Muchísimas gracias también por el espacio. Gracias a ustedes, de verdad. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver mucho con el contexto Bolivia, porque en Bolivia no necesitamos tantos licenciados como gente técnica y no necesitamos tantas opciones para formarnos a nivel técnico para poder acceder a una fuente de empleo digna como este trabajo que han realizado específicamente ustedes los últimos 10 años además en el país. Sí, es verdad, tenemos una experiencia fuerte sobre los últimos 10 años y queremos hacer más. Bien. Entonces, en ese sentido también por las necesidades en el país. A ver, cuénteme qué se hizo en estos 10 años que hoy mismo nos estimula esta entrevista. Bueno, hay que decir también que entrar en un tema como formación técnica profesional no es algo fácil, ¿no? Porque hay que conocer el contexto, hay que conocer los actores. Seguro. Y hay que entrar, ¿no? Y además también en una parte donde usted dijo antes también, mucho está focalizado también en estudiantes clásicos de la universidad. Sí. En ese sentido, una entrada era más la búsqueda de diferentes actores, sea a nivel público, sea a nivel privado, sea a nivel de los ONGs, de los centros, y armar algo conjuntamente para después tener un impacto a nivel de los trabajadores y al final también el empleo y al final también en su ingreso. Seguro. Una de las principales deficiencias que han tenido todos los gobiernos en Bolivia, y este lamentablemente no ha sido la diferencia, es que no ha tenido la capacidad de generar políticas públicas efectivas que le den la certidumbre al joven de que va a poder acceder fácilmente a una fuente de empleo digna, además digna que hable de un salario que corresponde, de una seguridad social, de aportar para su jubilación. Todas estas tareas además van acompañadas de un velo que le ponemos al joven diciéndole necesito que tengas además experiencia. ¿Cómo se ha trabajado estas temáticas desde la misión suiza en el país? Pienso que hay que ver todo el sistema como algo con diferentes elementos, ¿no? Primero una política, tenemos el país tiene el ley 070 que quiere vincular la producción con la educación. Sí. No vamos a educar, o el país no va a educar estudiantes o trabajadores que al final no tienen algo que el mercado laboral quiere. Tiene que ver también con el asunto de parte de qué tipo de carreras hablamos. Ya. Entonces carreras, pero también el asunto también de experiencias. Sí. Y cómo se va a definir las diferentes carreras. Y eso, todo ese sistema hay que armar de manera conjunta, ¿no? Para lograr algo. Pienso al final hay que ver también de dónde viene el empleo. El empleo tiene una parte que viene del Estado, pero otro empleo que viene del sector privado con sus inversiones. Entonces hay que discutir con el sector privado, pero conjuntamente, no solo aquí la parte estatal y aquí la parte del sector privado. Hay que hacer conjuntamente algo para al final para los jóvenes, porque el país tiene un crecimiento poblacional de 2% cada año. Así es. Y no hablamos de miles de jóvenes que entran al mercado laboral y buscan un empleo digno, sea autoempleo con emprendimientos o sea un empleo clásico, formal, claro, o quizá en la mayoría de los casos también un empleo informal. Roger, el hecho es que
de todas las tareas que se hacen, es absolutamente llamativo pensar que el modelo de experiencia laboral, de experiencia de desarrollo que se tiene en Suiza, exportándolo a Bolivia, podría ser hasta contradictorio. ¿Cuánto trabajo les ha demandado a ustedes desde la visión del gobierno suizo entender cómo era el contexto nacional? Bueno, hay que ver siempre que nuestra política no es una copia de uno a uno de un modelo que existe en Suiza hacia otros países. Eso tampoco es la idea, es otro contexto. Sin embargo, hay algunos principios de trabajo. Por ejemplo, el simple hecho de reconocer que el empleo viene del sector privado, pero también del sector público, Bien. y no solo de un sector, es algo que es importante. El diálogo entre los diferentes actores. Entonces, hay algunos principios de trabajo que siempre estamos entrando, vamos a ver una búsqueda, y obviamente debemos tener un consenso entre los diferentes actores, si no, no vale la pena de hacerlo, ¿no? Entonces, no es como dije, no es una copia uno a uno. Entramos, si hablamos de la cooperación al desarrollo, hablamos quizás el clásico que nunca existe, pero el clásico es un poquito como un proyecto de desarrollo, más o menos 10 a 12 años, una entrada por lo menos de 2 a 3 años, poco a poco amando, buscando la sociedad durante el transcurso del proyecto. Hablamos de eso. Entonces sí, la entrada es algo fuerte en el sentido tiempo de inversión, pero también de financiamiento, ¿no? Entonces no hacemos eso de lunes a viernes. Bien. ¿Qué ha hecho que se escoja a Bolivia y a los otros países en los que trabaja el gobierno suizo? Bueno, nosotros tenemos como tarea también del Parlamento Suizo, tenemos diferentes países prioritarios, entre otros también en América Latina, también Bolivia. Por eso desde muchas décadas estamos aquí. Sí. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos contribuir a la reducción de la pobreza, mejorar las condiciones de vida de las diferentes personas pobres, vulnerables, ¿no? Uh-huh. Y todavía pensamos que queremos contribuir, y nosotros estamos en el proceso de definir una futura estrategia de cooperación para 4 años, 2018-2021, incluyendo también que formación técnica profesional es un pilar fuerte también en este programa. No es un programa menor, porque uno diría, bueno, han hecho un trabajito ahí por la ciudad del Alto o en La Paz. El hecho es que han llegado inclusive a comunidades como Urubichá, allá en Guarayos, en Bolivia. ¿En cuántas poblaciones y a cuánta gente ha beneficiado este proyecto suizo en Bolivia? Bueno, mucha gente, por decir, ¿no? Entonces sí. Hablamos de, por ejemplo, casi 600 centros que fueran refortalecidos, 600 docentes. Sí. También más o menos como 50.000 personas que fueron capacitados, han recibido una formación técnica, o han recibido 35.000, han recibido también una certificación de trabajo. Desde X años, la primera vez, una búsqueda de revalorizar la experiencia laboral de personas, de ciudadanos y ciudadanos bolivianos para su mercado laboral en el futuro, sea de autoempleo, sea formal, sea informal. Yeah. Entonces sí, hay más o menos, se cuenta más o menos con una inversión quizás de $500 americanos en cada persona. En cada persona sobre el transcurso de la formación técnica profesional. Wow. Y eso es una muy buena inversión, porque si vamos a mirar al final el empleo y el ingreso, podemos decir que 60-70% de los egresados dijeron que su salario mejoró después, y de los que dijeron que se mejoró su percepción, ellos dijeron 30% más. Wow. Hablamos de algo que es realmente un salto, ¿no? No hablamos de poco a poco cada año, entonces hablamos de algo que es una percepción, pero hay que ver, pero sí tiene su sustento y tiene su ventaja. Roger, no solamente se han enfocado en jóvenes, en realidad jefes de familia, jefas de familia, todos han podido tener acceso a estas capacitaciones. Claro, hay que tener un acceso, hay justamente tener también las diferentes competencias, pero al final focalizando sin embargo, de nosotros, si es posible, también a mujeres y a jóvenes, o ambos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso también vale la pena de invertir en una persona que no tiene
para decir 55 años, pero justamente jóvenes que pueden beneficiar de esta emisión durante toda su vida. A ver, una manera de mostrar esto al mundo, una manera de hacerlo conocer, sin duda alguna es el audiovisual, y ustedes han preparado un documental que cuenta esta experiencia. Cuéntanos, por favor. Bueno, la experiencia es también decir que es una larga experiencia que tiene mucho que ver con si es posible, para decir eso con otras palabras. Y tenemos verdaderamente un impacto a nivel del empleo, a nivel de ingreso, como dije antes, ¿no? Yo pienso que al final, para nosotros, la mejor experiencia para nosotros era una muy buena entrada en el país en formación técnica profesional, aún obviamente con dificultades de vez en cuando, con experiencias, pero también una búsqueda en el futuro para preparar también ahora un segundo proyecto, también en formación técnica profesional, que tiene algunas diferencias, ¿no? Porque 10 años es una cosa, después preparamos algo para los próximos 8 a 10 años. Entonces hay algunas experiencias y eso en base de experiencias que hemos vivido también con nuestros socios, que sean por ejemplo también FAUTAPO, por ejemplo, también el Viceministerio para la Educación Alternativa y Especial. Todas esas experiencias son la base para armar el próximo proyecto que estamos preparando. Bueno, vamos a estar siempre atentos y siempre agradecidos de verdad por esta forma que tiene Suiza de vincularse con Bolivia. El día miércoles, ¿a qué hora podemos ver el documental en la Cinemateca Boliviana? Bueno, ahora no sé, me imagino a las 7:30 o 7 de la noche, yo le voy a pasar el dato, bueno, en realidad me lo acaban de pasar a mí. Es ingreso libre, a las 7 de la noche el día miércoles, todos ustedes pueden irse a la Cinemateca Boliviana y conocer de esta experiencia. Se van a dar cuenta la diferencia que existe entre la mirada que llega desde Suiza para trabajar de manera conjunta con Bolivia y las otras experiencias que a lo mejor tenemos más a la mano a través de los medios de comunicación y lo que podemos capturar en una hemeroteca o en algún lugar de información. Roger, de verdad muchísimas gracias. Yo he crecido saboreando los chocolates suizos y admirando sus navajas, pero hace un tiempo un tocayo suyo, ¿usted sabe qué es tocayo? El tocayo es esa persona que tiene el mismo nombre. Roger Federer a nosotros nos hace levantar muy temprano para verlo jugar. Entonces, nada, le mando un abrazo, le agradezco mucho a través suyo a todo el gobierno suizo y esperemos que a lo largo de los años podamos seguir teniendo este tipo de encuentros para hablar de lo bien que nos hace esta relación que tenemos entre países. Bueno, hay que decir también, los agradecimientos son también por parte de Suiza, ¿no? Porque es una cooperación. Sí. Entonces, hay diferentes actores que brindan algo. Experiencia, conocimiento, financiamiento y también oportunidades, y eso es el más importante, ¿no? Al final es realmente una cooperación a nivel del mismo nivel de los ojos. Sí. Y podemos decir también a los parlamentarios suizos, porque al final son impuestos de los ciudadanos suizos, podemos decir sí, tenemos resultados, tenemos impacto, y es el más bonito. Muchas gracias. Gracias, Roger. Gracias también. De verdad. Hemos estado con Roger Denzer, él es embajador de Suiza en Bolivia. Gran colaboración y gran trabajo conjunto el que tenemos con este país. Vámonos un corte, enseguida volvemos con mucho más de Claro Oscuro. Claro Oscuro.